Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué sucede cuando el mayor insulto contra nuestra especie, los humanos, se convierte en un grito de batalla inspirador? Entremos en la historia. El año es 1983, un faro de esperanza y un universo repleto de vida inteligente. La humanidad ha sido conocida durante mucho tiempo por su expansión pacífica, su destreza diplomática y su incansable búsqueda de conocimiento. Pero entonces, la tranquilidad está a punto de romperse en los márgenes del espacio cartografiado. Puesto de avanzada 42, un asentamiento humano pequeño pero creciente, orbita una luna desolada. Sus cúpulas plateadas brillan bajo la dura luz del sol, un marcado contraste con el paisaje árido de abajo. Dentro de sus muros, una tripulación dedicada a científicos, ingenieros y personal de seguridad trabaja incansablemente monitoreando las firmas Warp y manteniendo la comunicación con colonias distantes. Entre ellos se encuentra al comandante Elias Carter, un veterano experimentado con un corazón de oro y nervios de acero. En este día aparentemente ordinario, aparece una anomalía. En sus escáneres de largo alcance, una vasta armada de origen desconocido emerge de la disformidad. Sus naves son tan negras como el vacío. Sus agujeros están adornados con extraños símbolos pulsantes. Se mueven con un silencio espeluznante. Su gran tamaño empequeñece todo lo que la humanidad haya conocido. Un escalofrío desciende sobre el puesto de avanzada cuando suenan las alarmas y la tripulación se apresura a sus puestos antes de que alguien pueda reaccionar. Un mensaje escalofriante crepita a través de las comunicaciones en un lengua gutural alienígena traducido simultáneamente por el puesto de avanzada. Humanos patéticos. Su existencia es un insulto al universo. Prepárense para la aniquilación. El comandante Carter observa con horror desde la cubierta de comando, mientras las naves alienígenas desatan un aluvión de armas de energía. Los escudos del puesto de avanzada ceden ante el ataque, arrojando chispas y cubriendo el interior con escombros. A través de la ventana gráfica, Carter ve un rayo de energía pura que atraviesa una de las cúpulas e instantáneamente vapiza a los científicos dentro. Escucha los gritos de su tripulación por las comunicaciones, sus voces ahogadas por miedo y dolor. El reactor principal del puesto de avanzada explota enviando una onda expansiva que desgarra la estación desgarrándola pieza por pieza. Carter es arrojado contra un mamparo. El impacto lo deja inconsciente cuando despierta. El puesto de avanzada desaparece reducido a una nube de escombros flotando en el frío vacío del espacio. El único sonido es el áspero ronquido de su propia respiración dentro de su casco. La noticia de la destrucción del puesto de avanzada 42 envía ondas expansivas por todo el espacio humano. El dolor y la incredulidad rápidamente dan paso a la ira y un ardiente deseo de venganza. El insulto alienígena destinado a desmoralizar tiene el efecto opuesto. Se convierte en un grito de guerra, un símbolo de desafío en la Tierra, el corazón de la civilización humana. La reacción fue multitudes viscerales reunidas en las plazas de la ciudad, sus rostros grabados por la conmoción y la ira. Estallaron protestas virtuales en el enlace interno La Red Global, conectando miles de millones de mentes. Se desplegaron consejeros de duelo en masa para ayudar a las personas a lidiar con el trauma, pero el dolor era demasiado crudo y profundo. Al principio, el mensaje alienígena patético sobre los humanos fue recibido con incredulidad y disgusto. ¿Cómo podía una especie capaz de tanta necesidad y destrucción ser tan arrogante e insensible? Pero a medida que pasaban los días, la frase comenzó a adquirir un significado diferente. Se convirtió en un símbolo del ataque provocado por la ONU, un recordatorio constante de las vidas perdidas y la amenaza que se cernía sobre la humanidad. Los artistas y activistas comenzaron a incorporar la frase en su trabajo. Aparecieron murales en los muros de la ciudad que representaban a valientes figuras humanas desafiantes con el telón de fondo de naves alienígenas. Los músicos escribieron canciones de resistencia. Sus letras estaban llenas de ira y dolor de un pueblo agraviado. En el enlace virtual se exhibieron con orgullo pancartas con las palabras «humanos patéticos» en avatares y páginas de perfil.
La frase, que antes era un insulto, ahora era una insignia de honor. Era una declaración de lucha que todos los humanos tomarían. Un grito de guerra para avivar los corazones de todos los humanos. Un insulto que encendería la chispa en el corazón de todos. Ahora era el grito de batalla para todos. Nos llamaban patéticos. Almirante. Helena Shaw proclamó un discurso conmovedor ante el Consejo de la Tierra Unida. Creíamos que éramos débiles, insignificantes, pero están equivocados. No somos patéticos. Somos humanos y no nos iremos en silencio a la noche. La cámara del Consejo estalló en aplausos. El sonido resonó por los pasillos del poder. Las palabras humanos patéticos ahora estaban impresas en el sello oficial de la Flota Unida de la Tierra, un recordatorio constante del enemigo, y la lucha que se avecinaba a la transformación estaba completa. El insulto se había convertido en un grito de guerra, un símbolo de furia y una advertencia a los alienígenas de que la humanidad no daría marcha atrás. Los senos habían subestimado a su enemigo y pronto pagarían el precio de su arrogancia a raíz de la destrucción del puesto de avanzado. 42. La respuesta de la humanidad fue rápida y decisiva. Los astilleros en todo el espacio controlado por los humanos rugieron a la vida, sus pórticos ardían con arcos de soldadura, y el trueno de la maquinaria pesada, nuevos buques de guerra repletos de armamento experimental, salían de las líneas de montaje a un ritmo sin precedentes. Los pilotos veteranos y los nuevos reclutas acudían en masa a los simuladores de entrenamiento ansiosos por perfeccionar sus habilidades y vengar a sus camaradas caídos, pero el esfuerzo bélico no se limitaba a en los científicos e ingenieros militares trabajaron las 24 horas del día, sus mentes corriendo para desarrollar nuevas tecnologías que podrían dar a la humanidad una ventaja contra los tecnológicamente superiores senos. Los avances y los sistemas de propulsión de protección de energía y las armas de energía dirigidas se fabricaron a un ritmo asombroso. Mientras tanto, los canales diplomáticos eran un bulir de actividad. La almirante Xiao y su equipo se acercaron a todos los rincones de la galaxia en busca de aliados en la lucha contra los senos. Sus esfuerzos dieron fruto a medida que las noticias de las atrocidades de los alienígenas se difundieron una a una. Otras razas que habían sufrido a manos de los invasores prometieron su apoyo. Los enigmáticos Alar seres antiguos, con un profundo conocimiento de los misterios del universo, estuvieron entre los primeros en responder. Enviaron emisarios a la Tierra con regalos de conocimiento y tecnología. Los Eldar revelaron la verdadera naturaleza de los senos, su insaciable hambre de conquista y su total desprecio por otras formas de vida, compartieron sus conocimientos sobre las tácticas de los senos, sus debilidades y su objetivo final, la subyugación de toda la galaxia con la guía de los Eldars. El esfuerzo bélico de la humanidad entró en una nueva fase. Las simulaciones tácticas se refinaron incorporando el conocimiento de los Eldars sobre el comportamiento de los senos. Se desarrollaron nuevas estrategias destinadas a explotar las vulnerabilidades de los alienígenas y volver sus fortalezas contra ellos a medida que el esfuerzo bélico se intensificaba. La frase «humanos patéticos» continuó resonando en todo el espacio humano, susurrada en las cabinas de los cazadores y grabada en los corazones de cada soldado, marinero y piloto. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, el enemigo y el espíritu inquebrantable que alimentaba la lucha de la humanidad por la supervivencia. Sin embargo, los senos permanecieron impeterritos. Su armada, un vasto enjambre de oscuridad, continuó su avance inexorable, dejando una avalancha de mundos devastados en su «despiértalo». Fue una carrera contra el tiempo. Una desesperada lucha por prepararse para la inevitable confrontación, y luego sucedió lo impensable. La armada de Seno llegó a la Tierra. La llegada de Seno a la Tierra no fue una sorpresa, pero la gran escalada de su armada fue una vista escalofriante. Miles de elegantes naves gatitas emergieron de la guerra ocultando el sol y arrojando largas sombras sobre el planeta verde azulado.
Su llegada fue recibida con un rugido desafío de la Red de Defensa Planetaria de la Tierra, una red de plataformas orbitales y cañones basadas en la superficie que se habían reforzado y mejorado en los meses anteriores a este momento. La primera ola de cazas de seno, ágiles y letales, se dirige hacia el planeta. Sus armas de energía brillaron. Se encontraron con un muro de fuego de las plataformas de defensa. Sus escudos brillaron mientras absorbían la explosión castigadora, pero la gran cantidad de atacantes fue abrumadora y pronto las plataformas comenzaron a caer. Sus explosiones pintando el cielo con rayas de escombros ardientes en la superficie, las ciudades se oscurecieron mientras las redes eléctricas se sobrecargaban, se iniciaron procedimientos de evacuación, pero la gran escala del ataque hizo imposible salvar a todos. Millones se acurrucaron en refugios con el corazón latiendo en el pecho, mientras escuchaban el distante trueno de las explosiones y el ominoso zumbido de los motores senos. La flota de la Tierra Unida, reforzada por sus aliados alienígenas, enfrentó a la Armada Senos en una batalla desesperada por el control de los cielos. Los combatientes humanos elegantes y ágiles danzaban alrededor de las naves, senos más voluminosas, sus cañones de energía desgarrando en los salones alienígenas. Nuestras naves de guerra elegantes y poderosas desatan barcazas devastadoras de energía psíquica, atravesando las formaciones senos. Pero los senos eran implacables. Presionaron su ataque, sus números aparentemente interminables, las naves humanas. Y Eldar, cayeron su tripulación, sacrificándose para comprar tiempo para los esfuerzos de evacuación. La batalla se prolongó durante días. Los cielos sobre la tierra ardían con la luz de 1000 soles, a pesar de la valiente defensa. Los senos lograron establecer una cabeza de playa en la superficie del planeta. Sus fuerzas terrestres, criaturas monstruosas, con garras afiladas como cuchillas y armaduras felinas, invadieron los continentes dejando un rastro de destrucción a su paso. La última resistencia de la humanidad fue desesperada. Los soldados reforzados por malicias reunidas apresuradamente lucharon con uñas y dientes para defender sus hogares y familias. Se emplearon tácticas de guerrilla emboscadas y ataques relámpago que ralentizaron el avance de los senos, pero al no poder detenerlo en medio del caos y la destrucción, surgió un rayo de esperanza. Los Eldar, habiendo analizado las tácticas y comunicaciones de los senos, descubrieron una debilidad crítica en su estructura de mando y transmitieron esta información al almirante, Shia, quien inmediatamente vio una oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra. La batalla se trazó un plan audaz, un pequeño equipo de ataque de élite, compuesto por los mejores pilotos y soldados que la humanidad y los Eldar tenían para ofrecer, se infiltrarían en la nave insignia de Senos y desactivarían sus sistemas de comando y control. La esperanza era que esto dejaría a la armada de Senos en desorden, dando a las flotas humanas y Eldar la oportunidad de reagruparse y lanzar un contraataque. El equipo de ataque liderado por el comandante Carter, que había sobrevivido milagrosamente a la destrucción del puesto de avanzada 42, se embarcó en su misión en una nave furtiva de última generación. Toda ella recubierta de un material que la hacía casi invisible a los escáneres de Senos. Se deslizaron a través del caos de la batalla espacial, zigzagueando entre los restos de las naves destruidas y esquivando el fuego entrante mientras se acercaban a la nave insignia de Senos, una monstruosidad bioorgánica gigantesca que pulsaba con una energía espeluznante. Se encontraron con un enjambre de cazas de Senos. Los pilotos de Eldar, maestros del combate aéreo, se enfrentaron al enemigo con sus naves lanzándose y zigzagueando a través del vacío del espacio. Sus armas de energía encendieron a los pilotos humanos, mientras tanto se concentraron en proteger la nave furtiva. Sus escudos destellaron mientras absorbían los ataques de los Senos. La batalla fue feroz. El cielo se llenó con una luz cegadora de sus armas de energía y el ensordecedor rugido de las explosiones. Pero el equipo de ataque persistió. Su determinación se vio impulsada por el conocimiento de que el destino de la Tierra descansaba sobre sus hombros después de lo que parecía una eternidad.
La nave furtiva atravesó las defensas de la nave insignia. Su dispositivo de camuflaje brilló cuando entró en el hangar de la nave alienígena. El equipo de ataque desembarcó. Tenían las armas listas. Se movieron rápidamente. Sus pasos resonaron a través de los corredores orgánicos de la nave alienígena. Encontraron resistencia en el camino, pero los guerreros Xenos no eran rivales para el poder combinar de los humanos y los Eldar. El rostro de Carter carecía de emoción. Su mente corrió hacia una cosa patética. Los humanos luego, sin pensarlo dos veces, lideraron la carga. Su rifle de plasma escupió rayos de energía abrasadora. Se abrió paso. Al centro de comando de la nave, una vasta cámara llena de consolas orgánicas pulsantes y pantallas imponentes que mostraban datos tácticos. El aire estaba denso con el hedor de descomposición en feromonas alienígenas. El equipo de ataque rápidamente se puso a trabajar, sus dedos volando sobre los paneles de datos mientras subían un virus diseñado para interrumpir la red de comunicaciones de los Xenos. Los Xenos, alertados de la intrusión, acudieron al centro de comando sus garras, haciendo clic en el piso orgánico. Una batalla desesperada se produjo. El equipo de ataque, luchando por sus vidas contra, probablemente abrumadoras, pero su entrenamiento y determinación prevalecieron. Lograron subir el virus justo cuando los Xenos se cerraban en sus gritos alienígenas, llenando el aire. El efecto fue inmediato y devastador. Las pantallas en el centro de comando parpadearon y murieron los datos tácticos, reemplazados por una cascada de mensajes de error. Los guerreros Xenos, sus comunicaciones interrumpidas, cayeron en desarreglo, sus ataques volviéndose descoordinado e ineficaz. El equipo de ataque, maltratado pero vivo, se retiró a su nave furtiva, dejando atrás una escena de caos y confusión. Mientras escapaba, podía escuchar los ecos de las señales de socorro de Xeno, una sinfonía de desesperación y frustración. La marcha de la batalla había cambiado con el comando y control de Xeno interrumpidos sus ataques. Una vez coordinados, se degeneraron en caos en la Tierra. Las fuerzas terrestres alienígenas vacilaron sus movimientos, volviéndose erráticos y descoordinados los defensores humanos. Y Eldar, sintiendo el cambio en el impulso, redoblaron sus esfuerzos en los cielos, la flota terrestre unida y sus aliados. Eldar aprovecharon su ventaja. Pilotos humanos, sus espíritus se elevaron por la noticia del éxito del equipo de ataque. Volaron con renovado vigor sus casas como ángeles vengadores, atravesaron los desunidos escuadrones de Xeno, sus cañones de energía, abriendo caminos ardientes a través de las naves alienígenas, las naves de guerra, Eldar, sus energías psíquicas. Amplificado por el abamia de Semes, caos en las filas de Xenos, se desató un desastre devastador de ataques psíquicos en las naves de Xenos. Sus tripulaciones se tambalearon por el ataque psíquico, explotaron en lluvias de escombros orgánicos, sus gritos de terror haciendo eco a través del vacío. La marea de la batalla se había convertido a los Xenos, que en un principio parecían invencibles, ahora estaban a la defensiva. Sus fuerzas se estaban desintegrando bajo el asalto coordinado de la alianza Eldar humana. El impulso cambió rápidamente, y los defensores de la Tierra, impulsados por la esperanza y la sed de venganza, presionaron su ventaja sin descanso. La nave insignia Xenos, paralizada por el equipo de asalto, Sabbath se convirtió en un punto focal para las flotas humanas y Eldar. Era un símbolo de la arrogancia, de la brutalidad de los Xenos, y su destrucción sería un poderoso mensaje para los invasores. El asalto final fue un espectáculo de fuego coordinado y coraje inquebrantable. Las naves humanas y Eldar, sus armas ardientes, convergieron en la nave insignia. Sus escudos resplandecían mientras absorbían a los Xenos como contraataques desesperados. La nave insignia, con su casco orgánico plagado de heridas, se cerró bajo el bombardeo implacable. Con un último gemido agonizante, la nave insignia explotó, manera dispersándose en el vacío como una explosión de confeti pútrido. La onda expansiva ondeó a través de la armada, Xenos causando más caos y pánico. Las naves Xenos restantes, su estructura de mando destrozada y la moral rota, huyeron a la disformidad, dejando atrás un rastro de escombros y el amargo sabor de la derrota.
La victoria sobre los senos fue un triunfo monumental para la humanidad, una dura advertencia a los senos de que la humanidad lucharía incluso con la nariz ensangrentada, pero fue una victoria comprada a un costo terrible. La Tierra, una vez una joya vibrante en el cosmos, estaba marcada, y las ciudades rotas yacían en ruinas, sus alguna vez orgullosos rascacielos reducidos a cáscaras esqueléticas. Millones habían perecido en el conflicto, sus vidas extinguidas por la brutalidad. Senos, la tarea de reconstrucción fue abrumadora. Pero la humanidad con el apoyo de sus aliados. Eldar enfrenta el desafío con determinación característica, la frase humanos patéticos. Una vez, un insulto se había convertido en un grito de guerra que dudaría a cualquiera. Al luchar con la humanidad, estaba estampado en pancartas, susurrado en oraciones y grabado en las mentes de un pueblo que había mirado fijamente al abismo y se había negado a parpadear. Comandante Carter, aclamado como un héroe, que regresó a la tierra con una bienvenida de héroe, llevó el peso de los sacrificios de sus compañeros, caídos con fuerza, pero también llevó la esperanza de un futuro más brillante en un discurso. Ante una multitud de millones, no habló de venganza sino de unidad, y la importancia de recordar las lecciones aprendidas de la guerra. Nos llamaron patéticos, dijo su voz resonando en el paisaje devastado. Nos subestimaron. Subestimaron nuestro espíritu, nuestra voluntad de sobrevivir. Pero les mostramos de lo que la humanidad es capaz. Les mostramos que no seremos intimidados, no seremos conquistados, no somos patéticos, somos humanos y resistiremos en el después de la guerra. La humanidad surgió como una especie más fuerte y unida. Los lazos forjados en el crisol del conflicto trascendieron las fronteras nacionales y las diferencias culturales. La amenaza de senos había despertado algo primordial dentro de la humanidad. Una conciencia colectiva que reconocía la importancia de la cooperación y la comprensión. La reconstrucción de la Tierra fue un esfuerzo global, un homenaje a la nueva unidad de la humanidad. De las cenizas de la destrucción surgieron nuevas ciudades más resistentes y sostenibles que antes. Las cicatrices de la guerra permanecieron como un recordatorio constante de los sacrificios hechos y las lecciones aprendidas, pero también fueron un recordatorio de la adaptabilidad de la humanidad, una especie que había enfrentado su hora más oscura y emergió más fuerte que nunca. La frase humanos patéticos vivió no como un insulto, sino como el grito de batalla, un símbolo de la capacidad de los hombres para usar un insulto para invocar una rabia que ningún alienígena podría calmar y un recordatorio del potencial que yace dentro de cada uno. Y cada ser humano fue un recordatorio para la galaxia de que incluso frente a dificultades abrumadoras, la humanidad podía elevarse por encima, unirse y superar cualquier desafío. Senos había tratado de destruir a la humanidad, pero al hacerlo, inadvertidamente, habían forjado una especie más fuerte y unida, lista para enfrentar lo que el futuro pudiera deparar. La derrota de los senos en la Tierra no marcó el final de la guerra, sino más bien un punto de inflexión. Los humanos envalentonados por su dura victoria y la recién encontrada unidad entre sus especies, ya no estaban contentos con simplemente defender su territorio. Estaban determinados a llevar la lucha al enemigo para recuperar lo que se había perdido y para garantizar la seguridad de su civilización para las generaciones venideras. La almirante Xiao, ahora una figura reverenciada en todo el espacio humano, encabezó la iniciativa bajo su mando. La flota de la Tierra Unida, aumentada por sus aliados, Eldar se embarcó en una campaña de liberación. Su primer objetivo eran las colonias humanas que habían caído en manos de los senos en los primeros días de la invasión. El primer destino de la flota era el sistema Epsilon Idani, hogar de una extensa colonia humana que había sido invadida por los senos. Las ciudades prósperas del planeta ahora eran ruinas desoladas, sus calles patrulladas por monstruosos guerreros senos. Los sobrevivientes de la invasión se habían visto obligados a esconderse y vivían con miedo al descubrimiento y exterminio.
La llegada de la flota Eldar humana fue un faro de esperanza para los asediados colonos cuando las naves de guerra Sleek emergieron de la disformidad. Sus escudos de energía brillaban en la luz del sol. Una ola de alivio inundó los enclaves ocultos de la resistencia. La liberación de Epsilon y Dani fue una operación rápida y decisiva. Los Xenos, aún recuperándose de su tierra derrotada, fueron tomados por sorpresa por el asalto coordinado. Los marines humanos, endurecidos por la guerra y alimentados por la venganza, irrumpieron en la superficie del planeta. Su armamento avanzado cortó las filas de los Xenos como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. Los Eldars, mientras tanto, brindaron un apoyo invaluable desde la órbita. Su poder psíquico estaba interrumpiendo las comunicaciones de los Xenos y sembrando el caos entre sus filas. La batalla duró días, pero el resultado nunca estuvo en duda. Los Xenos, superados y maniobrados, fueron expulsados del planeta dejando atrás un rastro de carnicería y el amargo sabor de la derrota. La liberación de Epsilon y Dani fue una gran victoria para la Alianza Eldar humana, pero fue solo el comienzo. La flota se trasladó a otros caídos, colonias, liberándolos uno por uno con cada victoria. La confianza de la humanidad creció, y la moral de los Xenos se desplomó. La guerra estaba lejos de terminar, pero el impulso había cambiado. La humanidad, que una vez fue una víctima, ahora era una fuerza a tener en cuenta. Las noticias del resurgimiento humano se extendieron por toda la galaxia, llegando incluso a los rincones más oscuros del espacio controlado por Xenos. Los relatos de sus victorias, su ira y su inquebrantable voluntad de luchar, hasta el amargo final infundieron miedo en los corazones de los invasores alienígenas. El mito de la invencibilidad de los Xenos se hizo añicos, reemplazado por una creciente sensación de inquietud y duda. Los haces de los Xenos, acostumbrados al dominio y a una expansión sin oposición, se encontraron a la defensiva. Sus líneas de suministro estaban al límite. Su moral se desplomaba y su otrara poderosa armada se debilitó por la implacable ofensiva humana de los Eldars. La guerra se había convertido en un estancamiento agotador, una guerra de desgaste que puso a prueba los límites de ambos bandos. Resistieron a la alianza Eldar humana. Sin embargo, tenían un as en la manga, su adaptabilidad e ingenio, mientras que los Xenos dependían de la fuerza bruta y de la superioridad numérica. Los humanos en los Eldar estaban constantemente innovando y desarrollando nuevas tácticas y tecnologías para contrarrestar las fortalezas enemigas. Los científicos humanos que trabajaron en laboratorios secretos de toda la galaxia hicieron avances en sistemas de propulsión de escudos de energía y armas de energía dirigida. Estos avances permitieron a la flota humana superar sus límites y enfrentarse a los Xenos en términos más equitativos. Los Eldar, con su dominio de los poderes psíquicos, desarrollaron nuevas formas de explotar las vulnerabilidades de los Xenos. Se infiltraron en las mentes alienígenas, sembrando discordia y confusión, e incluso convirtiendo sus propias armas contra ellos. La guerra se alargó durante años, un conflicto sangriento y brutal que se cobró vidas en ambos bandos, pero la humanidad, alimentada por su justa furia y su inquebrantable creencia en su causa, se negó a ceder. La frase «humanos patéticos» se convirtió en el mantra, un grito de guerra que resonó en las filas de la Alianza Eldar humana. Los Xenos, su arrogancia inicial reemplazada por desesperación, lanzaron ataques cada vez más desesperados, con la esperanza de romper el estancamiento y recuperar la iniciativa, pero la Alianza Eldar humana, endurecida por la guerra y fortalecida por su unidad, repelió cada asalto. La marea estaba cambiando. Los Xenos, una vez la fuerza dominante en la galaxia G, estaban ahora al borde de la derrota. La Alianza Eldar humana, que alguna vez estuvo desvalida, ahora estaba lista para dar un golpe decisivo final. La batalla final tuvo lugar en el sistema Zeta Reticuli, un cúmulo estelar, que una vez había sido un próspero centro de actividad. Xenos, los alienígenas habían establecido un mundo fortaleza en expansión. Había una fortaleza fuertemente fortificada que servía como su base principal de operaciones en la región.
era un símbolo de su poder y dominio, un monumento a su hambre insaciable de conquista. La flota humana Eldar, habiendo reunido fuerzas de toda la galaxia, emergió de la disformidad en las afueras del sistema. Su llegada fue una sorpresa para los Xenos, quienes no habían esperado un movimiento tan audaz. Los alienígenas se apresuraron a movilizar sus defensas. Sus naves pululaban como insectos enojados. Sus armas de energía ardían, pero la alianza Eldar humana estaba lista para ellos. La flota, una vasta arma de naves de guerra humanas y elegantes naves Eldar, se movía con una precisión y coordinación que guardaban sus desesperados orígenes. Las naves humanas, repletas de armamento avanzado, formaron la vanguardia del ataque. Sus cañones de energía desataron un bombardeo devastador que atravesó las formaciones Xenos. Mientras tanto, las naves Eldar, tejiendo a través del caos, sus poderes psíquicos crearon una sinfonía de disrupción. Las naves de Xenos, sus tripulaciones abrumadas por el ataque psíquico, perdieron el control y chocaron entre sí o flotaron sin rumbo a través del espacio. La batalla dura días, una mezcla de explosiones de energía y los gritos de los guerreros moribundos. Los Xenos, a pesar de su sorpresa inicial, lucharon con su característica ferocidad, pero fueron superados. La alianza Eldar humana, impulsada por su justa furia y su deseo de venganza, presionó su ataque implacablemente, avanzando más profundamente en el sistema Zeta Retículo. El clímax de la batalla llegó cuando la flota Eldar humana llegó al mundo de la fortaleza de Xenos. Plantaron una monstruosa colmena de manero orgánico y tecnología alienígena erizada con ubicaciones defensivas de IMP. Fue un obstáculo formidable, pero la alianza Eldar humana no se dejó intimidar. El asalto comenzó con un bombardeo orbital masivo. El poder de fuego combinado de las flotas humanas y Eldar cayó sobre la superficie del planeta. Las defensas de los Xenos, aunque formidables, no pudieron resistir el ataque. Las torretas explotaron. Los generadores de escudos se sobrecargaron y secciones enteras del mundo fortaleza quedaron reducidas a escoria fundida bajo la cubierta del bombardeo. Las naves de desembarco humanas y Eldar descendieron hacia la superficie del planeta, llevando legiones de soldados y guerreros curtidos en la batalla. Los Xenos, con sus filas reducidas por el bombardeo orbital y la moral destrozada, lucharon desesperadamente para defender su fortaleza, pero fueron abrumados. Los marines humanos allí, brillando en la tenue luz del mundo alienígena, avanzan a través de los pasillos laberínticos del mundo fortaleza. Sus rifles de plasma escupían rayos de energía abrasadora. Los guerreros Eldar, con sus movimientos elegantes y mortales, atravesaron a los defensores de los Xenos con sus espadas brillantes. Sus poderes psíquicos, amplificando sus ya formidables habilidades de combate, hicieron que la batalla por el mundo fortaleza fuera brutal y sangrienta. Asunto. Pero al final, la alianza humana Eldar surgió victoriosa. Los Xenos, su imperio, una vez poderoso, se derrumbó a su alrededor. Fueron derrotados, sus fuerzas se dispersaron y sus líderes murieron. La caída del mundo. Fortaleza Z. Reticuli marcó un punto de inflexión en la guerra. Los Xenos, su liderazgo decapitado y sus fuerzas desmoralizadas, ya no eran capaces de librar una campaña coordinada. Sus fortalezas restantes cayeron en rápida sucesión. Su una vez poderoso imperio se derrumbó como un castillo de naipes. La humanidad, habiendo soportado tanto sufrimiento y pérdida, había emergido del crisol de la guerra como una especie más fuerte y unida. La victoria sobre los Xenos no fue sin su costo. Millones habían muerto en el conflicto. Mundos enteros habían sido devastados, y las cicatrices de la guerra tardarían generaciones en sanar, pero la humanidad no solo había sobrevivido, sino que había prosperado después de la guerra. Una nueva era de cooperación y comprensión amaneció la alianza. Eldar humana, forjada en los fuegos del conflicto, floreció en una asociación duradera, las dos especies, reconociendo sus valores compartidos y fortalezas complementarias, trabajaron juntas para reconstruir la destrozada galaxia. Los Eldar, con su sabiduría ancestral y tecnología avanzada, ayudando a la humanidad a sanar las heridas de la guerra y reconstruir su infraestructura destrozada.
Los humanos a su vez compartieron su conocimiento y recursos, ayudando a los Eldar a revitalizar su antigua civilización. La frase humanos patéticos vivían ya no como un insulto, sino como un recordatorio de los desafíos que la humanidad había superado, y el potencial que yacía dentro de su especie era una demostración de que tenían la capacidad de aprovechar su ira, encontrarla, afinarla y luego usarla para destruir a sus enemigos. Mientras la humanidad miraba hacia el futuro, lo hacían con una confianza y un optimismo renovado, habían enfrentado su hora más oscura y emergieron más fuertes que nunca antes de la guerra. Con los senos, les había enseñado lecciones valiosas sobre ellos mismos, su lugar en el universo, y la importancia de permanecer unidos contra las amenazas comunes. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso lleno de peligros desconocidos y adversarios potenciales, pero la humanidad, ahora un actor importante en el escenario galáctico, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararles. Ya no eran los humanos patéticos de las burlas de Zenos, sino una especie orgullosa y resistente, decidida a trazar su propio destino entre las estrellas.